Vamos a empezar la presentación. Esta es nuestra página, por si acaso, para el que quiere seguirnos. Se llama CP Plus o Centro Peruano del Plástico. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Selección de una máquina inyectora de acuerdo a la fuerza de cierre. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opciones para elegir una máquina inyectora y dentro de esas opciones, una de ellas, inclusive la más importante, es la fuerza de cierre. Entonces necesitamos saber si esta fuerza de cierre es la que yo podría disponer para colocar mi molde o mi molde en realidad, ¿no? Si mi molde puede entrar en esta máquina y no superar cierto valor de la fuerza de cierre, o tal vez tengo un valor de una fuerza de cierre muy pequeña, ¿no? Imagínense utilizar un valor de fuerza muy pequeño respecto a tu máquina, que puede ser muy grande, ¿no? Entonces, para eso, señores, este es el webinar que vamos a iniciar hoy. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es John Ramírez, soy de Lima, Perú. Soy especialista en ingeniería de... Soy ingeniero químico y soy especialista en procesamiento de polímeros. He realizado un posgrado también en ingeniería de polímeros y he llevado ya más o menos 14 a 15 años en este rubro, ¿no? En el rubro de procesamiento de polímeros. He estado en control de calidad, conozco bastante de control de calidad, ya pronto les voy a tener cursos de control de calidad. Luego también he estado en optimización de procesos como ingeniero de procesos y también he estado como jefe de producción de una planta de procesamiento de polímeros, principalmente el proceso de moldeo por inyección. Conozco un poquito de moldeo por inyección, conozco otro poquito de moldeo por soplado y también conozco otro poquito de moldeo por extrusión. Entonces, en este caso vamos a ver este webinar. Vamos a ver cómo podemos seleccionar una máquina inyectora de las disponibles que tenemos. Ya les voy a mencionar de las que tenemos disponibles o las que nosotros tal vez quisiéramos comprar, ¿no? Entonces, nosotros podemos elegir una máquina inyectora. ¿De dónde podemos elegir? ¿Y por qué necesitamos elegir? Podemos elegir tal vez si tú de repente te dicen, ¿sabes qué? Tenemos un molde disponible y te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos comprar una máquina. Ya me cansé de llevar nuestro molde a que se maquile, o sea, que se produzca o que me inyecten o me cobren por inyectar en otra empresa, ¿no? A la calle, como decimos en otro lado. Entonces, para eso tenemos que comprar una máquina inyectora. Y si necesitamos comprar una máquina inyectora, tú tienes que tener criterios para poder elegir una máquina inyectora. ¿Ya? ¿Y dónde vamos a poder elegir? Bueno, acá vamos a comprar en el exterior. Puede ser a China, puede ser también un proveedor local. Pero él te va a decir o te va a preguntar ciertos detalles para que él, o sea, el vendedor elija la máquina inyectora. Pero tú también tienes que tener ciertos criterios para que él no te engañe, ¿no? Fácilmente él te va a decir, te vendo tal máquina, y esa máquina pues puede ser demasiado grande o puede ser muy pequeña, puede que esté muy limitada o puede que te excedas en presión de inyección. Y ojo que para elegir una máquina inyectora tenemos muchos criterios, ¿no? Entre esos criterios, que son muchos, ya los voy a mencionar después, creo que he hecho un meme también de eso. De esos muchos criterios que tenemos para elegir una máquina inyectora, uno de esos criterios es la fuerza de cierre. ¿Cuánto de fuerza de cierre tenemos que tener para poder subir nuestro molde y que no consumamos en exceso o que tampoco sea tan poca nuestra fuerza de cierre? Entonces, por eso es importante que tú sepas elegir
de acuerdo a la máquina inyectora, ¿no? ¿Tienes que saber más parámetros? Sí. ¿Tienes que saber más criterios? Sí. Pero uno de ellos es la fuerza de cierre que vamos a ver el día de hoy. Eso es que tú quieres comprar una máquina inyectora. Ahora, tú tienes un molde disponible y lo tienes en tu empresa. Tienes en tu empresa una máquina disponible y tú, por ejemplo, quieres decidir en qué máquinas, ¿no? En qué máquina puede entrar de todas las máquinas que tienes. Tal vez la ideal donde siempre colocabas tu molde ya no está disponible. Entonces tienes que ahora elegir cuál de ellas es la que puede ser la más idónea para que puedas subir tu molde. ¿Sí? Y para eso necesitamos estos criterios de seleccionar esta máquina inyectora en función de su fuerza de cierre. Como les dije, es uno de los criterios. Puede haber más, ¿sí? Puede haber más. También hagamos de cuenta que tú estás en este caso, en el caso de que tú quieres enviar tu molde, a una empresa. Tú tienes tu molde disponible y quieres enviarlo a una empresa. Y los de la empresa normalmente van a tener o tienen una máquina que es la única que tiene. Hagamos de cuenta que esta es una empresa y esta es otra empresa. Entonces, este señor, que es una empresa, microempresa normalmente, va a tener una, dos máquinas. No es que tenga justo la máquina que de repente necesitas tú. Entonces puede que tenga diferentes máquinas y si hay suerte, él te va a elegir la máquina más adecuada. Si hay suerte, ¿no? Pero puede que, como todo vendedor, ¿no? Cuando tú te vas a comprar una ropa, te vas a comprar una camisa y si le preguntas al vendedor, oye, ¿cómo me queda? ¿Qué te va a decir? ¿No te queda mal? Te va a decir, no, le queda muy bien, señor. Así no te quede bien, ¿no? Así de repente está todo ajustadito, apretadito. Él te va a decir, señor, le queda muy bien, señor. Sí, me queda muy bien. Entonces tú te lo llevas, llegas a tu casa, oye, ¿qué te has comprado, no? Igual es acá. Los que alquilan, sin hacer quedar mal a los señores que alquilan, ¿no? Te va a decir, no, sí le entra, ¿no? Y ellos como sea lo hacen entrar. Pero va a tener ciertos problemas. Ya vamos a verlos en el camino, ¿no? Entonces, tal vez este señor tenga la máquina ideal, pero tal vez tú le preguntas a él y él te va a decir, sí le entra, ¿no? Pero acá tú tienes que tener el criterio para preguntarle, oye, a ver, ¿cuánto es tu fuerza de cierre de tu máquina? ¿Cuánto es la capacidad de inyección? Tienes que preguntarle, hacerle ciertos criterios para que tú sepas que donde va a ir tu molde está en el lugar adecuado. ¿Me dejo entender? También es importante esta información que vamos a ver hoy día para este tipo de elección, para ver en qué lugar, ¿no? Que no te lo lleven a cualquier lado, ¿no? Efectivamente. Así es, señores. Continuar, señores. Entonces, para esto, yo les voy a hacer, bueno, creo que nos vamos a exceder un poquito de la hora, pero vale la pena, señores. Les voy a hacer interiorizar los conceptos para que ustedes, en el peor de los casos, que tal vez sean ustedes que ya no tienen otra opción y tengan que elegir esta máquina porque esta máquina está ocupada, ¿Qué pasa si yo quiero meter mi máquina acá, pero no le da la fuerza de cierre? Entonces eso es lo que vamos a aprender también hoy día. ¿Qué pasa si no puedo, no? Entonces no vayas a pensar, no, ya no puedo subir el molde. ¿Qué va a decir tu jefe? Tu jefe te va a decir, oye, tú estás loco, ¿sabes qué? Llámame al de la tarde, que venga urgente, quiero que venga. Y él agarra y lo coloca el molde ahí y lo hace trabajar. ¿Y cómo te hace quedar a ti? Te hace quedar mal, ¿no? Bueno, tú te hiciste quedar mal por no tomar en cuenta otros criterios que son importantes. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso vamos a aprender todo esto. Pero para eso tenemos que primero aprender sobre la fuerza de cierre, ¿no? Ese es el key del asunto,
Sobre eso tenemos que aprender. ¿De qué depende la fuerza de cierre? Bueno, principalmente depende de una área proyectada. Esta área proyectada corresponde al área de las piezas más el área de la colada, es decir, al área de toda la prensada, multiplicado por una presión interna dentro de la cavidad. ¿Sí? Esta presión interna dentro de la cavidad, la vamos a ver de qué depende esta presión interna dentro de la cavidad. ¿Listo? Entonces, esta es la fuerza de cierre, señores. Así se calcula. Ingeniero, ¿tan fácil es la fórmula? Sí, es sumamente fácil la fórmula. ¿Sí? Así se calcula. Ahora, de esto, lo que no te vas a escapar es de esto. Del área proyectada no te vas a escapar para nada. ¿Por qué no te vas a escapar? Porque de esto depende tu molde. Ingeniero, ¿y le puedo bajar la fuerza de cierre para que disminuya? ¿Le puedo bajar el área proyectada para que disminuya la fuerza de cierre? Pues ya tendrías que modificar la forma de tu pieza, las dimensiones de tu pieza, ¿no? Entonces, sobre esto, pues no vamos a hablar ahora porque ya es tema de otro asunto. Inclusive he hecho un webinar completo hablando de este tema. ¿Listo? Entonces no vamos a mencionar eso. Lo que sí vamos a mencionar esto, la presión interna dentro de la cavidad. Esta presión interna de la cavidad, señores, depende de qué. Pero primero, antes de hacer que dependa de qué, les voy a decir cómo más o menos se forma esto. O sea, esto ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo se forma esto? Para eso, vamos a dibujar el molde. Vamos a poner por acá un molde. Ahora voy con sus comentarios, señores. Vamos a poner por acá un molde. Vamos a poner este color. Esta es su línea de partición. ¿Ya? 2 placas. Y voy a poner por acá, voy a hacer mi pieza inyectada. Hagamos de cuenta que es de esta forma. Tal vez puede ser como un baldecito. Algo así se puede ser, ¿no? Puede ser algo así, mirado desde arriba o mirado de un costado. Este es algo circular. ¿Ya? Por acá también. Este también algo circular. Y por acá algo circular. Algo así, ¿no? ¿Ya? Y por acá su mazarota. ¿Listo? Esto es mirado como que medio de costado porque acá se ve el círculo, ¿no? Pero este es mirado de perfil. Se ve plano así. Tenemos por acá. Y tenemos la mazarota. La mazarota, señores. Aquí es donde se apoya la boquilla. A esto se le llama normalmente bebedero. ¿Dónde se apoya la boquilla? En el bebedero. Este vendría a ser la boquilla. Ya, más o menos así. La boquilla. ¿Listo? Entonces, este es el bebedero, por aquí ingresa el material. Señores, estoy inyectando, estoy llenando la pieza. El material entra por acá. Acá está toda la unidad de inyección. Entra el material está entrando. Y este material, de acuerdo a la velocidad que yo tengo en mi momento de la inyección, ¿qué pasa si yo inyecto con alta velocidad? Entonces todo este material va a tratar de empujar este lado de la placa a abrirse. Entonces, si yo quiero dibujar unas fuerzas, que estas fuerzas me van a hacer que abra el molde, estoy dibujando todas las fuerzas. Vamos a dibujar acá, por acá, tal vez por acá. ¿Ya? Todas estas son las fuerzas que hay internamente en el molde. Ahorita voy a dibujar sus flechitas. ¿Listo? Por ahí. Son todas las fuerzas, señores. No sé si se deja ver. Son todas las fuerzas. Entonces, estas fuerzas que ven ustedes aquí son las que van a tender a abrir el molde.
¿sí? Pero ¿a dónde lo van a tender a abrir? Esto se va a tender a abrir hacia el lado izquierdo, hacia este lado. Mientras más velocidad yo le aplique a mi sistema, más voy a empujar este lado a que se abra. Ingeniero, ¿y por qué no se abre en este lado? Lo que pasa es que en este lado está apoyado todo el sistema de la máquina. Aquí está apoyado toda la placa fija y sobre la placa fija está apoyado todo el sistema de la máquina. Y por el otro lado está la placa móvil, que está apoyado en la parte de atrás por el sistema de rodilleras que tiene, ¿no? O el sistema tipo pistón que tiene para ajustar y mantener esa fuerza de cierre. Entonces no se va a abrir normalmente para este lado, pero sí se va a abrir hacia este lado, va a tender a abrirse. Mientras más velocidad le aplique, más va a tender a abrirse. ¿Se entiende? Entonces, esto, señores, esta de acá. ¿Y por qué no esto? Ya les dije, ¿no? ¿Por qué no para arriba, ingeniero? Porque para este lado, para arriba, no se va a abrir para arriba, ¿no? No se va a abrir para arriba. ¿Por qué no dibuja? No sé por qué no dibuja. A ver, con este. No se, ya, ahí. No se va a abrir para arriba, señores. Tampoco para abajo. ¿Para todos lados hay fuerzas, ingeniero? Sí, para todos lados. Entonces, ¿por qué no se abre para arriba? No, es que no hay ninguna partición por ahí, ¿no? La partición está solamente en el lado izquierdo y en el lado derecho. Solamente se va a abrir ese lado. Por eso es que nos preocupamos por ejercer una fuerza suficiente para contrarrestar esta apertura que se puede generar en el momento de la inyección. A esta fuerza que se calcula, a esta fuerza es la fuerza de cierre calculada. Ojo, yo le digo así, ¿ya? Es la fuerza de cierre calculada. Si tú la utilizas tal cual, esa es la fuerza de cierre calculada que vas a tener. ¿Ya? Esa es la fuerza de cierre calculada. ¿Qué pasa si tú ajustas, o sea, le generas esta fuerza de cierre con la que vas a cerrar tu molde, sea igual que esta fuerza de cierre que es la que te genera el sistema? Entonces, medida con medida, en cualquier momento se te puede ir hacia cualquier lado. Es decir, puede que en algún momento la fuerza, esta fuerza, puede superar a la fuerza que le estás ejerciendo acá. Puede superar a esta fuerza, ¿no? Que es la fuerza de cierre ajustada. Vamos a poner así, fuerza de cierre ajustada. ¿Me dejo entender? Entonces, para que esta fuerza de cierre siempre sea mayor que esta fuerza de cierre calculada, que es la que tu sistema te genera, esta fuerza de cierre ajustada tiene que ser mayor que esta. ¿Para qué? Para que tú garantices que siempre vas a tener cerrado tu molde. ¿Cuánto es eso, ingeniero? Entonces, si esta es la que tú calculas, acá yo le llamo así, fuerza de cierre. Fuerza de cierre a ajustar. Va a ser igual al 20% adicional. Por lo mucho. No te excedas mucho porque también uno por seguridad no va a decir, no, yo le pongo el doble, ingeniero. No, es demasiado, ¿no? Con que le pongas el 20% adicional es suficiente y es todavía mucho. De eso te puede ser un poquito menos, ¿no? Es lo mismo que multiplicar esta fuerza de cierre por 1.20. Eso le equivale a que yo estoy aplicando 20% adicional de mi fuerza de cierre. ¿Se entiende? Ingeniero, ¿por qué me explica todo esto? Te explico todo esto porque recuerda que yo te estoy enseñando a que tengas criterios
para que en algún momento, si te falta fuerza de cierre, ¿qué hacer, no? Eso es lo que te estoy explicando. ¿Listo? Entonces, si nosotros aprendemos a calcular nuestra fuerza de cierre, a eso le aumentamos el 20% y ese es el valor que vamos a ajustar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, como les dije, esta fuerza de cierre que vamos a calcular depende de la presión interna en la cavidad. De acá, esta presión interna de acá, ¿ya? A su vez, depende de muchos factores. Caramba, ¿qué pasó? ¿Cómo copió? Depende de muchos factores, señores. Vamos a analizarlo rápidamente porque les diré que todo esto es tema de todo un curso, ¿no? Entonces lo vamos a analizar rápidamente para no extender mucho la presentación. Entonces, ¿de qué depende esto? Ya les dije, por un lado, vamos a enumerarlos para no hacer flechitas. Depende de la velocidad de inyección. Depende de la velocidad de inyección, señores. A más velocidad de inyección, más vamos a presionar o vamos a empujar ese molde a tenderlo a abrir. Más fuerza interna se va a generar a más velocidad. Y ustedes se dirán, pero ingeniero, yo no necesito tanta velocidad. Tal vez no necesitas mucha velocidad porque de repente estás trabajando con materiales fluidos. Entonces, ingeniero, ¿depende de la fluidez del material? Sí. Entonces, depende, este WIA, ojo, depende de la fluidez del material. Depende de la fluidez. Para materiales más fluidos, vamos a necesitar menos velocidad de inyección. Por lo tanto, menos presión interna dentro de la cavidad. Para materiales más poco fluidos, vamos a necesitar más velocidad para tratar de meter todo ese material hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la cavidad. Entonces, mi presión interna se puede elevar. Por eso que depende de la fluidez del material, ¿no? No es lo mismo trabajar con un Melindex 10 que trabajar con un Melindex 20 o 40. ¿Listo? ¿Depende de la viscosidad del material? Sí, claro que sí. ¿Está relacionada con lo anterior? Sí, pero es más fácil verlo, por ejemplo, en dos materiales, por ejemplo, un policarbonato que es altamente viscoso, con de repente un polietileno, un polipropileno que son medianamente viscosos. En un material policarbonato, yo voy a tratar de meterle alta velocidad para que se llene rápidamente esa cavidad. De lo contrario, ese material va a fluir lentamente, se me puede enfriar. Y recuerden, a aplicarle más velocidad, más presión interna dentro de la cavidad. Entonces depende de la viscosidad. ¿De qué más depende, ingeniero? De la relación de flujo. De la relación de flujo. ¿A qué es igual la relación de flujo? Es igual a la longitud de flujo o recorrido, como quieran llamarle, longitud de flujo, dividido entre el espesor de la pieza. ¿Listo? Esta relación de flujo, ya vamos a ver, relación de flujo. Si esta relación de flujo es alta, normalmente mayor que 200, decimos que la pieza es de espesor delgado, es de pared delgada. Entonces, si es de pared delgada, normalmente vamos a necesitar meterle más velocidad de inyección para llenar esa pieza y en conclusión, a mayor relación de flujo, más presión interna dentro de la cavidad. No es lo mismo inyectar una pieza gruesa cuya relación de flujo es bastante pequeña, lo vamos a inyectar con una velocidad de inyección más pequeña, por lo tanto menos presión interna, por lo tanto menos fuerza de cierre. ¿Listo? Estos son la mayoría, ¿ya? No recuerdo ahorita más, pero cuando llevamos un curso yo se los menciono completamente todos, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Ya les voy a enseñar el momento de tomar decisiones. Entonces, para este ejemplo, por acá tenía ya un ejemplo para no hacerla muy larga. Ya tenía un ejemplo ya semi desarrollado. Ahorita lo vamos a ver. Acá lo tengo. Ya.
Vamos a ver. A ver un ratito, por favor. Tiene que cargar mi WhatsApp. Bueno, lo voy a tomar de acá porque mi WhatsApp web no me carga mucho. No importa. Ya, entonces, les voy a decir, señores, yo en este pequeño webinar, porque miren, ya vamos cuánto tiempo de puro aprendizaje y imagínense si les enseño desde cero, ¿no? Desde cero es que les enseñe a calcular esta fuerza de cierre. Y señores, nos vamos a explayar demasiado. Yo les enseño 3 métodos de cálculo. 3 métodos. Vamos a poner acá. 3 métodos de cálculo de la fuerza de cierre. En realidad les enseño más, un método más por ahí, hasta con el MoFlow. Les enseño algunas pautas. Pero son 3 métodos los que siempre menciono. Entonces tenemos el método 1, método 2 y método 3. El método 1 yo le llamo método de la relación de flujo. Los que están llevando conmigo ahora el curso de ajuste de parámetros pues se van a sentir bastante familiarizados con estos temas. Método de la relación de flujo. El siguiente es método de la longitud de flujo. Es una fórmula que utiliza la relación de flujo, otra fórmula que utiliza la longitud de flujo y otra fórmula que utiliza un valor orientativo. Son los 3 métodos que le enseño. Hagamos de cuenta que ya les enseñé esa parte, ¿no? Ingeniero, ¿por qué no nos enseña? Bueno, pues es que ocupa bastante tiempo, ¿no? Nos concentraríamos en eso cuando no es el objetivo de este webinar. ¿Listo? Y hagamos de cuenta que ya calculamos esa fuerza de cierre. Ingeniero, ¿cuánto nos salió? Con la fórmula, con el método, con los gráficos, nos salió esto. ¿Ya? Nos salió para este primer caso 2311, para el segundo caso 2426 y para el tercer caso 2200 kilonewton de fuerza de cierre con cada método. Ingeniero, ¿cuánto serían toneladas? Bueno, en toneladas esto se divide entre 10 nada más. Ingeniero, pues no es el valor exacto. Sí, no es el valor exacto, pero no nos vamos a discutir por unos cuantos números cuando cuando ajustamos en la máquina vamos a ajustar valores enteros. ¿Listo? Entonces no vale la pena hacerlo tan exacto tampoco. ¿Listo? Este es el valor, señores, calculado. Recuerden el primer valor. Pero yo no voy a ajustar con ese valor porque es el valor calculado. Recuerden, yo necesito darle un cachito adicional. Ese cachito adicional es ¿cuánto? El 20%. Es decir, este valor lo vamos a multiplicar por 1.20. ¿Listo? Y así todos y así todos. ¿Ya? Ahí ya estaría multiplicado todos los valores por 1.20. ¿Listo? Las unidades son las mismas. Y acá sería el valor a ajustar. ¿Qué cosa? Se le suma 20%. ¿Listo? Eso de acuerdo a mis criterios y a los que a mí me han enseñado, por supuesto, porque yo he recibido capacitación de eso. No es que yo lo he inventado. ¿Listo? Listo, ahí estamos. Listo. Entonces, señores, vamos a trabajar con esta información. Pero de esto vamos a trabajar ¿con cuál? Vamos a trabajar con el promedio. Son el promedio de los 3 métodos. Ingeniero, voy a trabajar con este valor así medio feíto. No, pues lo podemos redondear, ¿ya? Vamos a redondearlo. Este valor lo vamos a redondear, puede ser a menos 1, menos 2, 2800 lo vamos a redondear. Con este valor en kilonewton vamos a trabajar, señores. ¿Listo? ¿Se entiende?
calculamos por un método, otro método, otro método y vamos a calcular, vamos a ajustar nuestra máquina de fuerza de cierre con un valor promedio. ¿Listo? Entonces para esto ya tenemos nuestra fuerza de cierre que recién estamos empezando. Ahora, señores, les voy a dar las máquinas para que ustedes elijan. Bueno, tenemos la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4. Tenemos por acá una Arbor, tenemos una Angel, tenemos una Haitian y tenemos otra Haitian. ¿Listo? Tenemos 4 máquinas disponibles. Vamos a hacerlo más bonito. Así. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes tener 4 máquinas disponibles? Entonces de esto vamos a poner sus unidades por acá. Vamos a poner que esté en kilonewton y vamos a poner su diámetro de lucillo. ¿Ya? El lucillo. ¿Listo? El lucillo. Entonces en las unidades, pues acá no más que unidades es para acá, ¿ya? Pero acá le vamos a poner el modelo. El modelo. ¿Qué modelo es este? Bueno, este es una 520A. Este es una Victory 220. Este es una MA 3800 2/2250B. Ya, ahorita lo voy a arreglar la pantalla. MA, este es una 10.000 1, 2, 3 4800B. Listo, señores. Estas son todas las máquinas. Miren, fácilmente puede ser su caso o no. Están en planta, tienen todas estas máquinas disponibles y ustedes quieren subir este molde. Este de acá, esta máquina, tiene ¿cuánto de fuerza de cierre? Tiene, de este modelo, tiene 1500 de fuerza de cierre, 1500 kilonewton. Después tenemos otra máquina, esta la de acá, la 220 es 2200 kilonewton. Esta máquina de acá es 3800 kilonewton. Y la última vendría a ser 10.000 kilonewton. ¿Listo? Su diámetro de lucillo de este es 50, de este de acá es 35, de este de acá es 70 y de este de acá es 110. Ojo, esta información, ¿de dónde la sacan? Pueden sacar de su máquina inyectora, ustedes ven la placa que tiene esta máquina, o de acuerdo al modelo que tienen, de acuerdo a su diámetro lucillo, entran en el catálogo de cada máquina. Yo tengo algunos catálogos por acá. Entran en el catálogo de la máquina. A ver, vamos a ver dónde está esto. Yo lo tenía por acá. Seminario. Ajuste, área proyectada. Balanceo, webinar informativo. Cálculo. Selección, acá está. Miren, por ejemplo, era una Victory. Este es de una Angel. Si no me equivoco, está acá. Bueno, acá hay algo. Acá una Victory 220 es 2200 kilonewton de fuerza de cierre. En toneladas, bueno, acá tiene otro valor. Y acá te dice sus diámetros de lucillo disponibles para esta fuerza de cierre. ¿Listo? Bueno, eso lo pueden ver ya. Este también es un programa que me pasó un colega de Arbor, que yo se los paso a los que me asisten a mis cursos. También es un manual interesante donde están toda la fuerza de cierre y todas las características de la máquina. Ahora les voy a mencionar más de esto. ¿Listo? Entonces ya tenemos estas 4 máquinas disponibles. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo colocamos, no? ¿Dónde van a colocar? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, para que vayan ustedes también colaborándome con esto, ¿no? De repente ustedes tienen mucho más criterio que yo, que ya tienen por tanta experiencia, ¿no? A ver, ¿dónde colocarían esta máquina? O perdón, este molde. ¿Dónde lo colocarían? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Tenemos esas máquinas disponibles. La 1, que es una Arbor, la 2, que es una Angel, la 3, que es una Haitian, la 4,
que es una Hitem. A ver, ¿dónde? En la opción 3 nos dice. ¿Ya? Vamos a ver, ¿quién más? A ver, síganme comentando, pongan por ahí sus opciones y yo voy a saludarlos por acá, y por ahí vi unos comentarios de sus compañeros. A ver, Billy nos saluda desde Pachuca. Buen curso, nos dice. Gusto, qué gusto de verdad. Armando Miguel dice, este curso que me has dado, estoy cosechando frutos. Ya voy por la segunda máquina. Excelente, excelente, Armando Miguel. Gusto de verdad para nosotros que ustedes nos den ese tipo de comentarios y nos llenen. Bueno, para mí es un placer recibir sus buenas noticias. Ya sus compañeros me han comentado mucho de que están ascendiendo a nuevos cargos, de que están aplicando esos conocimientos en planta, de que están recibiendo excelentes frutos, de que también ellos se van a otras empresas porque los contratan para que vengan a ajustar las máquinas, y se van con todo el conocimiento que han aprendido en nuestros cursos, se van contentos de aplicar todo lo aprendido, e inclusive se sorprenden los mismos dueños de las empresas y le dice, oye, pero antes te demorabas mucho más en ajustar los procesos, ¿no? Ajustar los parámetros, y ahora te demoras mucho menos. Sí, porque realmente ahora he estudiado. ¿Pero dónde has aprendido? En el Centro Peruano del Plástico, ¿no, señores? Han aprendido acá. Y les mencionan, ¿no? Y también gracias a eso bueno, estas empresas mandan a su personal a nuestros cursos. De verdad que estamos muy contentos porque tienen muy buena aceptación nuestros cursos. Listo, a ver, ¿qué me dicen, señores? Yo les estoy escuchando, les estoy esperando acá que me den su comentario. Pues yo les recomiendo que mencionen cualquier valor. Yo digo, ya no sé, pero yo creo que de repente lo puedo colocar en esta máquina. De repente lo puedo colocar acá, de repente lo coloco acá. O de repente yo digo, oye, este molde, yo he tenido un molde parecido y lo he colocado acá, ¿no? Quiero saber cuál sería el problema si coloco acá el molde. O de repente tú hubieras mencionado, pero ingeniero, yo no tengo ninguno de estos moldes, máquinas, perdón. Yo tengo solamente esto. ¿Qué pasaría? De repente alguien me dice, John, colócalo en la 1. ¿Qué pasaría en ese caso? Listo, señores. Nos saluda también nuestro amigo Dante. Dante, qué gusto saludarte. Ahorita estás trabajando en Selima, me dice. Gusto saludarte. A ver, dice acá Francisco Newton, nos dice en la 3800. Vamos a ver. Y bueno, como no tengo más comentarios, pues vamos a subir nuestro molde en todas estas máquinas, una por una. Entonces, ponemos acá nuestro molde. Tiene unos 2800 kilonewton. Vamos a colocar en todas las máquinas, señores. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro molde. Entonces, miren acá el porcentaje que tenemos de utilización de nuestra capacidad de fuerza de cierre disponible. ¿Qué me quiere decir este valor? Me dice que la máquina tiene como máximo disponible esta fuerza de cierre, 1500 newton, 2200 kilonewton, perdón, kilonewton también acá, 3800 kilonewton y 10.000 kilonewton. Eso es lo máximo que tiene disponible cada máquina. Ahora, yo les pregunto, vamos a ir uno por uno, ¿ya? Vamos a ver qué porcentaje estamos utilizando del total disponible. Vamos a ver. ¿Cómo colocamos? Sería este valor que voy a utilizar entre lo que yo tengo disponible. Vamos a ponerlo en porcentaje. Estoy utilizando el 187%, es decir, estoy utilizando más de lo que tengo disponible. Vamos a ver acá. Estoy utilizando, mire, la máquina me da 2200 a la justa y yo estoy utilizando 2800. ¿Ya? Ahora, vamos a ver con este. De esta máquina, la máquina me da 3800 y yo estoy utilizando 2800. Es decir, estoy utilizando el 74% de tu máquina. Es decir, está bastante interesante, ¿no? Vamos con este otro. Mira acá.
Si yo utilizo esta máquina que es bastante grande, voy a utilizar el 28% de mi total disponible. Entonces, de esto, ciertamente lo que mencionan sus compañeros, la mejor opción sería esta. ¿Por qué, ingeniero? Porque no estás utilizando, miren, si nosotros agarramos como una recta numérica, por ejemplo, así, una recta, donde mi capacidad máxima, ¿ya?, es este de acá, el 2800, bueno, sería el 3800. Esta es mi capacidad máxima. Y vamos a poner acá kilonewton. Esta es mi capacidad máxima. Y yo voy a utilizar por acá un 2800. ¿Ya? Y esto corresponde, vamos a ponerlo más acá, al 74%. Al 74%. Ingeniero, entonces, ¿cuánto es lo recomendable que yo puedo usar? Porque el otro utilizaba el 28% y me dice que no es lo recomendable, ¿no? No es lo recomendable. Pues sí se podría utilizar, pero recuerda por otro lado que una máquina grande es más difícil su movimiento también. Entonces, por ahí que esa máquina grande te podría generar altos ciclos. Entonces no te recomiendo utilizar una máquina demasiado grande. El consumo de energía también podría ser más elevado. Pero ingeniero, usted nada más me mencionó fuerza de cierre. Sí, pero hay que tener otros criterios que van de la mano. Por eso es que fácilmente no puedes decir a ojos cerrados es esta máquina. Hay que analizar otros criterios, ¿no? En este caso estamos analizando solamente este criterio. Por eso, en base a este criterio, sí podríamos utilizar esto. Entonces, ingeniero, ¿cuánto es lo que recomienda para poder elegir una máquina adecuadamente? Yo te recomendaría, si hablamos de un valor recomendado, que no hay mucha información de esto, y yo lo he consultado también con especialistas de las mismas máquinas inyectoras, ¿ya? Y ellos te mencionan utilizar como un rango del 80% por lo mucho. 80% de tu máquina. ¿Sí? Vamos a pegar esto por acá, ahí, y esto por acá. El 80%. Esto vamos a ponerlo acá arribita mejor. ¿Sí? Entonces sería de un 80% como máximo y un mínimo tal vez de un 20%. 80%, ¿por qué? Imagínate que tú estás manejando un auto y tú no vas a trabajar en los extremos, ¿no? No vas a trabajar en su máximo que puede ese auto. Imagínate tú que pudieras acelerar a lo máximo que puede tu auto. Imagina, si tu máquina o tu auto te dice 340 kilómetros por hora como máximo, hagamos de cuenta que tú pudieras, ¿no? Es una velocidad bastante grande, pero hagamos de cuenta que tú puedes. Le metes tú, apretas hasta fondo el acelerador y estás en 340 kilómetros por hora. ¿Cómo crees que está ese auto y cómo crees que va a trabajar ese auto en todo momento? Hagamos de cuenta que tú puedes, ¿no? Puedes ir, puedes maniobrar, pero con esa máxima velocidad. ¿Tú crees que tu auto no se va a recalentar? Tu auto no va a sufrir porque está en el máximo, a pesar de que por diseño puede que tu fabricante de ese auto, puede que ese 340 kilómetros por hora no sea el real máximo internamente, ¿no? Puede que internamente puede ser 340, 350, ¿no? Pero a pesar de eso le estás dando casi al tope de tu máximo a tu auto. Entonces ese auto se puede recalentar, puede sufrir, una avería, ¿no? Igual es también en tu máquina. En tu máquina inyectora
no le vas a dar hasta el tope, ¿no? No le vas a dar hasta el tope porque puede sufrir daños esa máquina. ¿Cuánto es lo máximo, ingeniero? Te recomendaría utilizar hasta un 80%. Me ha pasado casos extremos que le he metido hasta 90, pero ya yo digo, y pobre máquina, no está sufriendo la pobrecita, ¿no? Sí, pues en casos extremos le están metiendo. Y hay otros inocentes, que no quiero decir sus nombres, que le meten a la fuerza de cierre, le meten así, ¿no? Le voy a poner 3750 para que no se malogre la máquina. Son buenos, ¿no? Así le meten a su molde, ¿no? 3350 para que no se malogre la máquina, le dicen, ¿no? Le ponen menos, ¿no? Y están malogrando la máquina realmente. Entonces, se recomienda, yo diría recomendado utilizar entre un 20 y un 80%. Más de eso ya está sufriendo la máquina. Menos de eso no te puede de repente garantizar que está cerrando correctamente ese molde. Es muy pequeño, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Puede que no te esté garantizando eso. Entonces, de esta selección, ¿cuál vamos a elegir? Esta máquina. Ingeniero, ¿y eso es todo entonces? Ya terminó la presentación, ya nos vamos a nuestras casas. No. De esta opción, elegimos esta opción. Ya lo elegimos. Hagamos de cuenta que ya no tenemos esta máquina. No tenemos esa máquina. La otra opción, ¿cuál era? Tal vez era esta, ¿no? No tenemos otra opción. Entonces, la siguiente opción, cuando ya no tenemos la otra máquina, pues en segunda opción sería esta. Hagamos de cuenta para un tercer caso, no tenemos esta máquina. No tenemos esa máquina, pero tu jefe te dice, ¿sabes qué? Tienes que subirme ese molde sí o sí. Tu jefe te va a preguntar, ¿puede entrar ese molde? ¿Puede entrar en la máquina 1 o en la 2? Y tú más o menos te acuerdas, oye, ese molde por el tamaño agarras y lo mides y tú dices, sí, jefe, sí entra en la máquina 2. Y tu jefe te ya, súbemelo ahorita. Jefe, un momentito, yo le he dicho que sí entra, pero yo no le he dicho si va a trabajar por fuerza de cierre. Fuerza de cierre está muy limitada, jefe. Entonces tu jefe te dice, oye, pero tú me estás diciendo que entra, no sé, tú lo subes como sea, lo subes sí o sí. Entonces no te quedó otra que subir el molde. Lo vas a subir acá. ¿Tú crees que le vas a poder ajustar 2800? Jamás le vas a ajustar este 2800. ¿Cuánto le podrás ajustar? Le vas a ajustar menos, tal vez el 80% de esto, vamos a ver cuánto es, por 0.8. 1760 es el 80%, que sea 1800 ya. Le vas a ajustar eso. Pero recuerda que tu fuerza de cierre no fue esto lo que tú calculaste. Esto va a ser lo que vas a ajustar en tu máquina, más no es lo que tú calculaste. Tú calculaste un valor mucho más bajo, perdón, más alto, 2800, que es mucho más alto de lo que tú le vas a ajustar a esta máquina. ¿Y qué crees que le va a pasar entonces? Normalmente, para entender eso, les voy a decir previamente esto, ¿ya? Para que entiendan mejor. Esta fuerza de cierre, señores, está calculada de alguna manera con una velocidad promedio. ¿Se acuerdan la velocidad de inyección que les mencionaba? Pues esa velocidad promedio. Aquí ya está metido tu material. ¿Qué material es? Ya está metido ahí. Pero, para resumir, está dada con una velocidad promedio. Recuerden que esta fuerza de cierre dependía de la velocidad de inyección. Entonces, esta velocidad de inyección es una velocidad promedio. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener esta fuerza de cierre. Entonces, como tu jefe prácticamente te obligó a que subas este molde aquí, ¿no? Te obligó porque tú inocentemente caíste en sus redes y te dice tienes que subirlo sí o sí, vas a tener que sacrificar algo para no llegar a esos 2800 de fuerza de cierre. Recuerden, ¿a qué es igual la fuerza de cierre? La fuerza de cierre era igual a esta fórmula.
era igual a esta fórmula. ¿Listo? Aquí es donde vas a utilizar los conocimientos que te estoy enseñando. ¿Sí? Entonces tú no vas a poder subir esta máquina así porque era 2800 tu fuerza de cierre calculada. Pero tú vas a tener que bajar esa fuerza de cierre con esta velocidad promedio con la cual se obtuvo esta presión interna. Porque recuerda que esto no varía, pero sí puedes variar esto. Entonces, ingeniero, ¿y ahora qué tengo que sacrificar para obtener esos 1800? Vas a tener que sacrificar la velocidad de inyección. Es decir, tu velocidad de inyección acá va a ser baja. ¿Para qué, ingeniero, baja? Va a tener que ser baja en velocidad de inyección para que no superes esta fuerza de cierre disponible de esta máquina. Ingeniero, ¿es la única opción que tengo? No es la única opción. La otra opción que tendrías puede ser tal vez trabajar con un material más fluido. Le dices a tu jefe, jefe, sabes que sí se puede, pero probemos con el material de Melindex 40, que estábamos usando 20. Vamos a probar con el de 40, jefe, porque de verdad que es una máquina que puede entrar el molde, sí, pero la fuerza de cierre está muy limitada. Entonces pruebas con un material más fluido o menos viscoso. ¿Sí? Material menos viscoso. Entonces tienes que acudir a todo lo que te enseñé, ¿se acuerdan? Todo lo que les enseñé aquí para poder disminuir esa fuerza de cierre sin sacrificar. Bueno, vas a tener que sacrificar algo, ¿no? Tal vez acá tú me dices, ingeniero, ¿puedo aumentarle la temperatura del material? Sí, tal vez ayuda. Aumentas un poco la temperatura del material para calentar el material para que se haga un poco más fluido. ¿Se entiende? Aumentar temperatura también ayuda. Poco, pero ayuda. Entonces vas a tener que hacer todas estas tácticas para finalmente... y finalmente, ¿qué vas a sacrificar? Se te va a aumentar el ciclo. Pero no tenemos otra opción. O es esto o te botan. Te botan de la empresa. Así de simple. ¿Por qué? Porque no les da solución. Tú tienes que darle solución a la empresa, ¿no? Y vas a tener que aplicar todo lo que se te está enseñando, ¿no? Así es, señores. Entonces vamos a tener que bajar esa fuerza de cierre aplicando nuestras tácticas. Bajamos la velocidad de inyección, podemos cambiar a un material más fluido, a un material menos viscoso, podemos aumentar la temperatura del material y finalmente va a tener que aumentar ese tiempo de ciclo, lamentablemente. ¿Listo, señores? Ese es el detalle que les daba como opción. Entonces acá podemos elegir. ¿Qué les pareció, señores, este webinar? Muchas gracias por haber visto este webinar. Espero que les haya gustado. Tenemos muchos más webinars en nuestro canal, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. En YouTube, suscríbanse, activen la campanita que tenemos mucha información para ustedes. Nos estamos viendo. Muchas gracias.